momento. Luego vamos a verlos, si tenemos más tiempo, hacemos los otros. ¿De acuerdo? Vamos a ir por orden. El eliminar. A ver, veamos. Vamos a hacer acá un test que me permita... no hemos hecho este de la longitud, ¿no? Este también haremos, porque habíamos tenido un test del... a ver, tenemos un test de longitud, tenemos un test de eliminar, sí, ya habíamos tenido. Entonces, hagamos el de la longitud más, que estaría ahí pendiente, ¿ya? Este. Y a ver, eliminaremos. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a la pizarra. Siempre, ¿de acuerdo? Para poder razonar en estas estructuras, hay que tratar de entender lo que estamos haciendo, siempre. Entonces, vamos a agrandar un poquito esto para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, conectamos y empezamos. Bien, a ver, vamos a hacer entonces el que me permite saber la longitud de una estructura. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos por la lista de simple enlace. Bueno, vamos siempre a analizar sus dos versiones, ¿no es cierto? Cuando la lista está vacía. Y vamos a analizar la versión cuando la lista está no vacía. Recordemos que cuando la lista está vacía, su referencia inicial es no existe. Y su referencia al siguiente también no existe. En cambio, cuando está no vacía, más o menos es así, ¿no es cierto? Su referencia inicial existe y está apuntando a un dato. Y además tenemos la referencia a los siguientes elementos. Bien, ¿qué proceso vamos a hacer? El proceso que me permita saber la longitud de la estructura. Como compromiso, debemos devolver un entero. Entonces, en esta ocasión está sencillo. Si es que la estructura está vacía, ¿cuántos elementos tiene la estructura? 0, ¿cierto? Eso está facilito. ¿Ya? Ok, nos vengamos acá. Pero si es que la estructura está no vacía, a ver, ¿cuántos elementos mínimo tiene? Fíjense, aquí tiene uno, que vendría a ser este. Más, dice, la cantidad de elementos más la longitud que tuviera la siguiente lista. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque sí, fíjense que es también una lista de simple enlace. Entonces, cuando no está vacía, mínimamente, ¿cuántos elementos tiene? 1. Y si tuviera más elementos, ¿dónde estarían? En la siguiente lista. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarle la cantidad de elementos que tiene la siguiente lista. ¿Listo? Acabamos de hacer el longitud de la lista de simple enlace. ¿No? Así de sencillo. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos eliminar? Entonces, a ver, veamos. Dice, para eso, ¿qué me van a mandar? Una posición. ¿Correcto? Si la lista estuviera vacía, su fisonomía es algo así. A ver, pero si estuviera no vacía, entonces su fisonomía es más o menos algo así. ¿Ya? ¿Qué es SIG? SIG a su vez es una lista de simple enlace. ¿Ya? Ok, si queremos eliminar aquí, ¿y este qué se compromete? Este se compromete a devolverme un dato a eliminar, o el dato que estoy eliminando. Sí,
Sí, sí, ¿qué cosa es? Es una lista de simple enlace. Entonces, a la lista de simple enlace le pedimos la longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque la lista de simple enlace está definida en términos de una lista de simple enlace. Bien, en este caso, como no tenemos elementos, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que no hay elemento a eliminar. Para esta situación, fíjense, tengo dos opciones de posibilidad de encontrar a este elemento de la posición pos. Vamos a convenir que siempre el elemento de la primera posición, fíjense, está en la posición 0. Y los elementos 1 hasta n, supongamos, están en la siguiente lista. Entonces, tengo dos opciones, ¿no es cierto? Que nosotros querramos eliminar este dato o querramos eliminar algún dato que está en la siguiente lista. Así tenemos que pensar. Entonces, ¿cuándo sería el primer caso? Cuando quisiéramos eliminar el dato de la posición inicial. Eso sería si solamente si, fíjense, post es igual a 0. Si me piden eliminar la posición 0, entonces, ¿qué me están pidiendo? Eliminar este elemento, ¿correcto? Entonces, yo tendría que quitar este elemento de la lista. Pero lo vamos a hacer por sustitución. Ya, entonces, antes de hacer nada, fíjense, ¿cuál es el elemento que nosotros vamos a devolver? El elemento que nosotros deberíamos devolver como resultado de la eliminación es este elemento que vive al INI, porque acabamos de encontrarlo. Y luego vamos a eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les decía, lo vamos a hacer por sustitución. Entonces, recordemos, siempre que nosotros decimos que este SIG es una lista, entonces este SIG, fíjense que tiene a su vez un INI y a su vez que tiene un SIG, ¿correcto? Eso tiene esta lista SIG. Entonces veamos, ¿quién sería el ideal sustituto para el inicio de esta lista? Este INI lo vamos a eliminar por sustitución. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Este INI lo vamos a sustituir con este, ¿ya? Entonces, este mi INI va a ser el inicio de ¿quién? De la siguiente lista. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, este SIG también tengo que sustituir. ¿Quién vendría a ser mi siguiente elemento? ¿Quién vendría a ser el sustituto por excelencia de este SIG? El sustituto vendría a ser el siguiente, ese rojo que estamos viendo, que le pertenece a la siguiente lista. ¿Ya? Eso haríamos si la posición fuera 0. ¿Listo? Ya lo hemos eliminado. Pero ¿qué pasaría si me dice que no es la posición 0? Entonces, ¿qué es lo único que decimos? Es que si yo no voy a eliminar este elemento, entonces, ¿dónde probablemente está el elemento que quiero eliminar? En la siguiente lista. ¿Ya? Si post no es 0, entonces quiere decir que está más adelante. Muy bien, entonces mi proceso, fíjense, o lo que yo voy a generar como resultado, es el resultado de pedirle eliminar, fíjense, voy a ir a eliminar en la siguiente lista, en sí, ¿ya? Al elemento de la posición post menos 1. ¿Por qué post menos 1? Porque tengo que ir contando, ¿no es cierto?, los nodos que estoy visitando. Acabo de visitar 1, ¿ya? Entonces, el hecho de que he visitado este nodo, yo tengo que descontar para ir a buscar hacia aquí adelante. Ese sería mi resultado en el caso de que sea 1, ¿ya? Veamos cómo se hacen estos dos procesos en la lista circular de doble enlace. Para la lista circular de doble enlace, entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, siempre ya hay que pensar en los dos casos. Cuando la estructura está vacía y cuando la estructura está no vacía. Recordemos que cuando está vacía, esta estructura más o menos fisonómicamente se ve así. Su referencia inicial no existe. En cambio, cuando está no vacía, resulta que nosotros más o menos tenemos algo así. Va a estar a su vez referenciando a un nodo de doble enlace
Y este nodo de doble enlace es el que mantiene la información del enlace al sucesor y así. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese nodo inicial, nosotros podemos llegar a todos estos nodos de la estructura. ¿Correcto? Ok, recordemos que en la lista circular de doble enlace, esta estructura tiene esta formita. ¿Ya? Entonces, a ver, vengamos. Dice, queremos saber cuál es la longitud de la lista, por lo menos de una pasada, ¿no? En este caso, si la lista está vacía, entonces mi respuesta es sencilla, que va a ser 0. Pero en este caso, fíjense, ¿cuántos elementos tiene la lista? Va a ser tantos como los nodos a los cuales pueda llegar a partir de INI. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a decir que mi resultado, fíjense, es el equivalente a ir a contar cuántos nodos se puede acceder a partir de este dato inicial. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, este procedimiento, fíjense, lo vamos a trasladar acá y lo vamos a escribir con otro color, con este turquesa. Este dice que es un otro procedimiento. Mi procedimiento ahora, dice, consiste en contar, dice, todos los elementos que están a partir de I. Entonces, a este nodo que va a ir contando, le vamos a denominar Q. Eso quiere decir que la única vez que nosotros le pedimos a una lista circular de doble enlace entrar a contar a partir del nodo inicial, es si solamente si esta lista es no vacía, ¿correcto? Porque si es vacía, no tiene sentido que vayamos a contar. La primera vez, fíjense en esta ejecución, la primera vez donde está Q, Q es esto, ¿correcto? Que resulta ser equivalente a donde está referenciando INI. La primera vez están diciendo empezar a contar desde Q. Ok. Preguntamos, a ver, ¿Q es el último elemento? Si me dice que no, entonces seguimos avanzando. Preguntaremos. ¿Q es el último? Le pregunto. Si me dice que no, bueno, vamos a venirnos por aquí. Si me dice que no, veamos qué es lo que vamos a hacer. Quiere decir que si este no es el último elemento, entonces yo tengo que contar este, ¿no es cierto? Esto es 1 más, y voy a seguir caminando en la lista. ¿Pero a dónde me voy a ir ahora? Al sucesor de Q, ¿correcto? Entonces le voy a pedir que siga contando, pero en esta ocasión, ¿a partir de dónde va a empezar a contar? A partir del sucesor de Q. ¿De acuerdo? Y ese es el resultado. Entonces, a partir de aquí hasta allá, vamos a contar. ¿Y ese qué proceso es? Contar a partir de este nodo. Y le aumentamos este 1 por el nodo que acabamos de visitar. Pero, ¿qué pasaría si me dice que Q es el último? La única vez que me responde que Q es el último es que alguna vez estemos aquí. ¿Correcto? Si nosotros estamos ahí, fíjense, por lo menos la longitud en una sola pasada ya habría terminado, ¿no es cierto? Ya habríamos terminado una barrida plana de la lista circular de doble enlace. Entonces, si estamos aquí, ¿cuántos nodos a partir de aquí hasta el final hay? 1, ¿correcto? Entonces, la respuesta es 1. ¿Listo? Acabamos de hacer este proceso, que lo único que hace, fíjense, es acceder secuencialmente a la estructura. ¿Ya? Bueno, haremos el siguiente proceso. El siguiente proceso dice que quiere que se haga es un proceso que me permita eliminar un elemento de la estructura de datos lineal, circular, de la estructura de datos, sí es una lineal, ¿no? Lista circular de doble enlace. Nuevamente, fíjense, tenemos que mirar así, ¿no? ¿Ven? Que esté vacía o que esté no vacía. Mi problema, ¿qué se llama? Dice eliminar. ¿Y qué me van a dar como dato de entrada? Una posición de la cual yo quiero eliminar.
¿Y qué me comprometo a devolverte como salida? Un dato, ¿correcto? Entonces, nuevamente, fíjense, cuando está vacía, fisonómicamente la lista es así. Y cuando está no vacía, fisonómicamente, más o menos es así. Esta tiene que estar referenciando por lo menos un dato, ¿cierto? Y ese dato, ¿dónde va a estar guardado? En un nodo. Y ese nodo va a tener la información de enlace a los restantes nodos de la lista, ¿correcto? A partir de donde entonces empezamos a conseguir los enlaces a la lista circular de doble enlace a partir del nodo inicial, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Ok, entonces esta es no vacía y esta es vacía. En este caso, fíjense, si la lista está vacía, mi resultado también es sencillo, ¿no es cierto? ¿Existe elemento eliminar? No. Por este otro lado, a ver, este es lo único que conoces el INI, ¿correcto? Entonces no me va a quedar otra que ir a buscar el nodo de la posición POS. ¿Ya? Entonces le voy a decir, vamos a ir a buscar. Fíjense, voy a ir a buscar el nodo que vive en la posición POS. ¿Ya? ¿A partir de dónde vamos a ir a buscar? Perdón, a partir de INI. ¿Y qué posición vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar la posición POS. ¿Correcto? Vamos a decir que este famoso nodo le vamos a denominar Q. Entonces, bajo la suposición de que nosotros tenemos este famoso nodo, fíjense, supongamos este es Q, ¿ya? Este es el nodo Q. ¿Qué tiene de virtud ese nodo Q? Que ese nodo Q vive en la posición POS de la lista, ¿ya? Tenemos este nodo Q, ¿correcto? Y siempre va a existir, porque como es una lista circular de doble enlace, y si tenemos nuestra posición que es positiva, siempre va a haber este nodo. Ya esa es una cualidad de la lista circular. Me da la sensibilidad de tener infinitud, pero en realidad no, ¿no es cierto? Pero sí me permite encontrar posiciones al infinito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de este Q? Fíjense, este famoso Q va a ser algo así, ¿ya? Este es Q, ¿correcto? Este es el famoso Q de la posición POS. ¿Qué tiene de interesante ese Q? Ese Q tiene, fíjense, tiene un sucesor, ¿correcto? Y este sucesor le está referenciando así, ¿no es cierto? Siempre debería, porque si es que Q pertenece a la lista de doble enlace circular, entonces tiene un sucesor y también tiene un antecesor al cual le vamos a llamar R, que debería estarle apuntando así y Q así, ¿correcto? Esa es la única verdad que tenemos, que Q, al ser parte de una lista circular de doble enlace, entonces tiene un sucesor, le vamos a llamar S, y tiene un antecesor que le vamos a llamar R. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos eliminar? Lo que nosotros queremos eliminar, fíjense, es el dato que vive en Q. Van a tener harto cuidado, pero para eliminar el dato que vive en Q, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aparte de recuperar el dato que tenemos en Q, deberíamos luego liberar Q, ¿de acuerdo? El nodo Q deberíamos botarlo de la lista, deberíamos soltarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se suelta? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que ahora el sucesor de R es S, ¿ya? Y vamos a cambiar el antecesor de S, ¿correcto? Vamos a hacer esto y vamos a cambiar este enlace y vamos a hacer que ahora S, el antecesor sea R. Entonces, ¿quién ya estaría fuera de foco? Q, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, a ver, esos tres pasitos o esos pasos que hasta ahorita hemos hecho. Entonces, el dato que yo estoy queriendo eliminar resulta que es el dato que vive en Q, ¿ya? El dato de Q. Recordemos que Q es un nodo. Luego, ¿qué le voy a decir? S, ¿qué va a ser? S va a ser el sucesor de Q. ¿Correcto? Este es S.
R, ¿qué va a ser? R va a ser el antecesor, ¿de acuerdo? De Q. Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos estos enlaces, ¿de acuerdo? Ahora le digo, el sucesor de R ahora va a ser S, ¿de acuerdo? Y el antecesor de S ahora va a ser R, ¿correcto? Eso estamos haciendo. Acabamos de soltar a Q. ¿Ya? Hasta aquí hemos hecho esta partecita. A ver, ¿qué tenemos que tener cuidado? Acá tenemos que tener ciertos cuidados, ¿ya? Primer cuidadito que tenemos que tener es que a Q, aparte de estarle referenciando R y S, puede también estarle referenciando el nodo distinguido que es INI. ¿Correcto? ¿Qué pasa si vamos a dar vueltas? Si tenemos una estructura que tenga 4 datos planos, ¿de acuerdo? 0, 1, 2, 3. C, 4, 5, 6, 7 sería, ¿no ve? 8, 9, 10, 11. Si yo quiero eliminar el 8, fíjense, tendría que eliminar este nodo. Nos vamos a tener harto cuidado, no podemos dejarle sin INI. Entonces, en este caso, fíjense, preguntamos, ¿será que Q, le pregunto, es igual al nodo inicial? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿quién va a ser mi candidato a ser el nuevo INI? El sucesor, ¿de acuerdo? Entonces le digo ahora, ¿quién es mi nuevo INI? Mi nuevo INI va a ser el sucesor, ¿correcto? Eso es importante. Pero hay otro caso. ¿Qué pasa si Q es INI? ¿Qué pasa si S es INI? ¿Y qué pasa si R es INI? ¿Correcto? ¿Eso qué significaría? Que Q es R, pero también Q es S. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente existe Q. No existe un R diferente y un S diferente. Entonces, cuando solamente existe un Q, ¿eso qué significa? Que la lista tenía un solo elemento, ¿no es cierto? Y lo estamos queriendo eliminar, por lo tanto, ¿cómo debería quedar la lista? Vacía. Entonces, aquí hacemos este caso especial. Ya yo le pregunto, ¿será que Q es igual a S? Fíjense. Ya, si es S, entonces quiere decir que la lista tenía exactamente solamente un elemento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La vamos a dejar como lista vacía. Esta parte que he escrito aquí en rojo, fíjense, bien importante a la hora de implementar para mantener la estructura de datos consistente. No vaya a ser que vayas a eliminar el nodo inicial y no te das cuenta y te vas a quedar sin acceso a la estructura, ¿de acuerdo? No vaya a ser que si tu lista tiene un solo elemento y tú lo elimines, o sea, sigas teniendo el elemento, eso no podría suceder, ¿correcto? No, jamás se puede comportar de manera incorrecta la lista, ¿ya? Ahora, este proceso, fíjense, buscar post, lo vamos a razonar aquí abajito y nuevamente lo vamos a hacer en color turquesa, ¿ya? Entonces, dice, ¿cuándo nomás me mandan a buscar una posición? Dice, me van a ir a mandar a buscar una posición, ¿ya? El nodo de la posición post. ¿Y qué yo voy a recibir? Voy a recibir, dice, un nodo y voy a recibir una posición que estoy buscando. ¿Cuándo nomás me piden hacer esto? Cuando yo estoy ante una lista circular, no vacía, porque si es que está vacía, nunca me piden hacer esto, ¿de acuerdo? Esto está bajo la condición de que la estructura de datos circular de doble enlace está vacía, ¿ya? Entonces, algo así. Agarramos esto y se supone que este vendría a ser el elemento inicial. La primera vez, fíjense, ¿dónde está apuntando Q? Q está apuntando aquí. Correcto. A ver, pregunta del millón. La primera vez está aquí. ¿Cuándo la respuesta es Q? ¿Cuándo sería este Q la respuesta? ¿Cuándo? ¿Para qué valor de post?
para cuando pos es 0, correcto. ¿De acuerdo? Entonces preguntamos. ¿Será que pos, le digo, cierto, es 0? Si me dice que sí, entonces mi resultado es Q, ¿correcto? Pero si me dice que no, quiere decir que estoy buscando una posición más adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar aquí. A partir de este nodo, yo tengo que ir a buscar la posición, pero cuidado, tengo que descontar el hecho de que este nodo ya he pisado. Eso sería si me dice sí. Pero si me dice no, fíjense, yo tengo que seguir intentando encontrar o buscar el nodo de la posición. ¿Ya? Pero en esta ocasión, ¿a dónde nos vamos a ir? Vamos a caminar al sucesor de Q, ¿ya? Y vamos a contar o descontar, que es lo mismo, hacia adelante, el hecho de que nosotros sí hemos pisado un nodo. Por eso le digo pos menos 1. Y listo, hecho. ¿De acuerdo? A estos, fíjense que estoy poniéndoles en turquesa. En las listas circulares de doble enlace se les llama caminantes. Y todos estos caminantes tienen una cualidad secuencial, ¿de acuerdo? Siempre donde empiezan a caminar, aquí, fíjense, siempre donde, en IN. ¿Ya? Y luego nosotros vamos cambiando. Entonces, la primera vez donde empieza mi caminata, en INI, y luego voy moviéndome, haciendo uso de los enlaces. Misma idea ha sucedido con este otro, ¿cierto? Acá hemos hecho lo mismo, hemos empezado a caminar. ¿Dónde hemos empezado? Aquí. Y dependiendo de cómo son los enlaces, hemos ido caminando luego aquí y así. ¿Ya? Eso se tiene que hacer cuando tienes estructuras de datos auxiliares. Muy bien, nos pondremos a programar. Una vez que ya hemos razonado, dice, en el dibujito y hemos descrito qué es lo que tenemos que hacer, nos venimos a programar. Bien, a ver, tenemos aquí las lineales y ya está. ¿Sí? Nos vamos a venir por aquí y esto lo vamos a bajar. Tenemos la lista de simple enlace. A ver, le enseñaremos a hacer su longitud. ¿Ya? Que tiene que darme la longitud de la lista, ¿correcto? Y que se compromete a devolverme la longitud. Entonces, siempre hay que preguntar, fíjense, cuando tenemos estructuras que son recursivas, siempre hay que preguntar si es que está en un estado básico, que en este caso sería cuando está vacía, o podemos utilizar la parte recursiva. Cuando está vacía no hay parte recursiva, ¿cierto? Por lo menos no está definida. A ver, Sara, ¿por qué pos menos 1? ¿Por qué? Porque estamos buscando, por decir, la pos 10. Pero si hemos pasado un nodo y hemos pisado un nodo y no es el que estoy buscando, entonces tengo que descontar el hecho de que he visitado un nodo, ¿cierto? Entonces, adelante, ¿qué posición voy a ir a buscar? La 9, ¿cierto? Entonces, tengo que caminar 9 nomás ya para encontrar el elemento de la posición que estoy buscando. ¿Entiendes? O sea, lo que se hace es más o menos caminar sobre la lista. ¿De acuerdo? Entonces, cada nodo que pisemos, tenemos que descontar. Entonces, desde el INI, ¿qué estaríamos buscando? El nodo 10, ¿no es cierto? Pero si pisamos ese y no es el nodo 0, entonces, ¿cuál nodo estamos buscando a partir del sucesor? El noveno nodo, y así sucesivamente. ¿Ya? Ok. Acá entonces, ¿qué le digo? Si la estructura está vacía, la longitud de la lista es 0. Caso contrario, dice, la longitud de la lista sería 1 más la longitud que tiene la siguiente lista. ¿Correcto? Así de facilito. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque SIG es una lista de simple enlace. Y toda lista de simple enlace sabe decir su longitud. ¿Correcto? Eso es recursividad estructural. ¿Ya? ¿Qué se llama mi proceso? Mi proceso se llama es vacía, ¿no? Preguntamos si es vacía y ya está compilada.
Nos vamos a ir al eliminar. El eliminar dice que se mueve así. A ver. El eliminar es este procedimiento donde está eliminar. ¿Ya? Se compromete a generarme el dato eliminado. ¿Correcto? Eso vamos a conseguir. Entonces, el dato eliminado es lo que nosotros queremos devolver. Nuevamente, siempre, ¿ya? Siempre es bueno preguntar esto. ¿Será que la estructura es vacía? Le pregunto, si me dice que sí, hacemos eso. Si me dice que no, hacemos este otro, ¿ya? Entonces, hacemos este procedimiento si me dice que está vacía. Si está vacía, entonces el dato eliminar que va a ser no existe porque no hay datos en la lista. Pero si está no vacía, hacemos esto. ¿Correcto? Vamos a preguntar. Le digo, ¿será que la posición es 0? Si me dice que sí, entonces, ¿qué estamos queriendo eliminar? Estamos queriendo eliminar el inicio de la lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a decir? El dato eliminar, fíjense, va a ser el dato que vive en la posición 0, en este caso, en INI. Y una vez que hacemos eso, vamos a hacer por sustitución la eliminación, ¿cierto? Vamos a sustituir a este INI. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? Con el INI de la siguiente lista. Y el SIG de esta lista la vamos a sustituir con el siguiente de la siguiente lista. ¿Listo? Acabamos de hacer la eliminación. Pero ¿qué pasa si POS no es 0? Entonces, le voy a decir que el dato a eliminar, probablemente, ¿dónde está? Debe estar en la siguiente lista. Entonces, ¿qué le voy a pedir? A la siguiente lista le voy a pedir eliminar. ¿Cuál dato? El dato que vive en la posición -1. Por las mismas razones que hace un momento les explicaba, lo mismo sucede con las estructuras de datos lineales. O diré listas de simple enlace. ¿Ya? Listo, ya estaría. A ver, compilamos. Y este está libre de errores. Veamos cómo está esto. Nos venimos por acá. Y bueno, intentamos ejecutar. A ver, veamos cómo está. Y toditos han pasado. Fíjense, los 4 casos de prueba han pasado. Y recordemos que estos casos de prueba estaban con longitudes, ¿cierto? El eliminar ya tenía longitudes, todo. Entonces está eliminando bien. ¿Ya? Y me está recuperando encima bien. Veamos cómo sería para la estructura de datos lista circular de doble enlace. ¿Ya? Lista circular de doble enlace. Nos venimos un ratito, lo bajamos, nos venimos acá. Y empezamos a hacer. Dice, en la lista circular de doble enlace, fíjense, vamos a ir a implementar el procedimiento de longitud, que sería este, ¿no? Entonces, ¿qué se compromete a devolverme este? ¿Cuán larga es la estructura de datos, cierto? Longitud. Bien, siempre, ¿ya? Preguntamos, ¿será que la estructura está vacía? Si me dice que sí, hacemos un procedimiento y si me dice que no, vamos a ir por otro procedimiento. En caso de que esté vacía, entonces la longitud de la estructura, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? No tiene ningún dato. Pero si estuviera no vacía, fíjense, dice, mi resultado va a ser equivalente, fíjense, mi resultado es el resultado de ir a contar los nodos que existen en la lista y a partir de qué nodo voy a ir a contar, del nodo inicial. ¿Ya? Esos son mis caminantes en la estructura. Ya estos son los que me hacen acceder secuencialmente en la estructura, aprovechando la información que tienen los datos de sus enlaces. ¿Ya? Entonces, este proceso contar, fíjense, ¿qué va a recibir? Va a recibir un nodo de doble enlace que le vamos a, por costumbre, llamarle Q. Y este que se compromete a generarme un entero. Este es completamente privado, ¿de acuerdo? El usuario desde afuera no debería darse cuenta que nosotros internamente trabajamos con nodos. Eso debería ser transparente para el usuario, ¿ya? Ok, venimos acá y le digo,
el contar los nodos dice que tiene la lista. Es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un contador. Vamos a tener mi contador y nosotros vamos a responder lo que se genere como contador. Acá, ¿qué le tengo que preguntar? ¿Será que Q es el último? Le pregunto. Entonces, ¿será que Q es el último? Si es el último, hacemos una cosa y si no, hacemos otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sabe si Q es el último? Yo le pregunto, ¿será que el sucesor del último es el mismo que el elemento inicial de la lista? Ahora, fíjense aquí, ¿qué estoy utilizando? Igual, igual. Entonces, ¿qué estoy comparando, chicos? ¿Aliasing o contenido? ¿Qué es eso? ¿Alias o contenido estoy verificando? No, es aliasing, ¿de acuerdo? Cuando utilizo esto les he explicado en asignación de memoria. Cuando utilizamos eso, me está comparando si ambos objetos viven en la misma dirección de memoria. Eso quiere decir si son el mismo, ¿ya? No si son iguales. Esto me dice, ¿son el mismo objeto? Si me dice que sí, quiere decir que Q es el último nodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debería decirte? Mi contador, si ya no hay más nodos que visitar, entonces mi contador de nodos a partir de este nodo Q es 1, ¿ya? Pero si no fuera así, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi contador dice, va a ser a 1 más el resultado de seguir contando. Pero a partir de dónde voy a empezar a contar, voy a empezar a contar del sucesor de Q, porque resulta que el sucesor de Q no es el nodo inicial. Entonces, puedo moverme con tranquilidad y le digo en el sucesor de Q. ¿Listo? Ya está. Compilamos, no me genera errores. Nos venimos a la otra pantalla donde tenemos el razonamiento para eliminar, ¿cierto? Este eliminar, entonces lo vamos a copiar por acá. ¿Dónde está el eliminar? Aquí, ¿ya? El eliminar dice que me tiene que devolver el dato eliminado si es que hubiera, ¿correcto? Entonces aquí está mi promesa de solución. Sí, si fuera contenido tendrías que hacer igual, Sara. Es correcto, ¿ya? Ese igual, igual, ¿qué te va a comparar? Te va a comparar el valor que tienen de forma directa esas contenedoras. Y como ambos son objetos, entonces, ¿qué es lo que tiene de forma directa esas contenedoras? Una referencia direccional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a comparar la referencia direccional? No va a comparar los datos, o sea, lo que tienes dentro del objeto. Ya, eso hay que aprender. Por eso es que me interesaba mucho que entiendan esta parte de lo que es asignación de memoria, ¿ya? Ok, entonces, dice, preguntamos, siempre, ¿de acuerdo? ¿Será que la estructura es vacía? Ya siempre esto, porque las estructuras que estamos haciendo son recursivas, ¿de acuerdo? Ya sea directa o indirectamente. Entonces, si la estructura está vacía, es sencillo, ¿no es cierto? Mi respuesta, ¿qué cosa es? No existe. Pero si estuviera no vacía, entonces, dice, yo voy a decidir que Q es el resultado de ir a buscar el nodo que vive en la posición post, dado que nosotros empezamos nuestra búsqueda en INI. ¿Ya? Bueno, ese fulano nodo Q siempre debería existir porque estamos en una lista circular de doble enlace. Entonces, el dato a eliminar, van a tener cuidado. Aquí el dato a eliminar es lo que vive en Q y por ende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soltar Q. Pero ¿qué está mi usuario queriendo eliminar? El dato, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le vamos a dar?
el dato que estamos eliminando. Ya van a tener harto cuidado. Sí, siempre, Ezequiel. ¿Por qué? Porque son estructuras recursivas, ¿de acuerdo? Estructurales. Y tú no sabes cómo o en qué momento te van a pedir eliminar, en qué momento te van a pedir insertar. Entonces, cada vez tienes que ver cómo vas a proceder, ¿de acuerdo? De manera segura. Porque si no preguntas, puedes estar haciendo barbaridades, te va a empezar a salir errores en tiempo de ejecución. No puedes asumir que siempre vas a tener el nodo, ¿ya? En el caso nuestro, nuestras implementaciones, si no tiene datos, entonces realmente la estructura no va a tener ni siquiera nodo. Ya no estamos haciendo ninguna clase de poner algún nodo dummy o tonto, digamos, ¿no? Para poder encapsular esto. Pero de todas maneras, aunque tengas un nodo dummy, igual tienes que en algún momento preguntar cuándo retornas algo. Ya si vas a retornar un no existe, si el nodo es dummy, qué sé yo. ¿Ya? Siempre. Porque fíjate, en el caso de que la estructura esté vacía, este es nuestro proceder. Pero si no está vacía, así vamos a proceder. Es más complicado. ¿Ya? Entonces, el dato eliminar, fíjense, ¿quién va a ser? Va a ser el dato que vive en Q. Mucho cuidado. El dato eliminar es el dato que vive en Q. No es Q. Q no es un dato. ¿Qué es Q? Q es un nodo de doble enlace cuya misión es almacenar un dato. ¿De acuerdo? Y además guardar las referencias en dos direcciones que tiene cada elemento. Jamás olvidar eso. Entonces, cuando yo estoy hablando de datos, es de tipo o es de clase T. Y recordemos, desde afuera, el usuario no tiene la menor idea de qué es un nodo. ¿Ya? Ok, dato eliminar, entonces sería el dato que vive en Q. Le vamos a decir que S dice que es el sucesor de Q. R dice que es el antecesor de Q, ¿correcto? Y hacemos el puente, ¿no es cierto? Saltamos. Yo le digo, el sucesor de R, get sub, le digo, ahora va a ser S. Y el antecesor, dice, de S, ¿quién va a ser ahora? R. Acabamos de saltarlo a Q. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tengo que asegurarme? Que el Q que estoy saltando no sea el elemento de acceso, ¿no es cierto? El privilegio de acceso. Entonces aquí preguntamos, ¿será, le digo, que Q es el mismo que el inicio? Si me dice que sí, entonces vamos a cambiar mi inicio y le ponemos nuevo inicio, ¿quién va a ser? El elemento sucesor. ¿De acuerdo? Ese es el candidato ideal para hacer el nuevo inicio. Y luego preguntamos, este es un caso especial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si Q y S o R, fíjense, son lo mismo? Si son lo mismo, quiere decir que solamente había un dato en la estructura y el único dato que había lo estamos eliminando. Por lo tanto, mi lista debería quedar vacía, ¿correcto? Así debería quedar. ¿Y esto? Ese es el dato que he eliminado. ¿Qué es Q? Fíjense, Q para nosotros es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. ¿Qué es S? S también es otro nodo, ¿cierto? ¿Y qué es R? R también es otro nodo de doble enlace. ¿De acuerdo? Esto no va a compilar, creo. Sí. ¿Ya? Me dice, ¿qué es buscar post? Me dice, ¿no? Ok, le digo, entonces tengo que hacer mi caminante. Estos famosos buscares, fíjense, son los accesadores a la estructura a partir de su único conocimiento, que es el nodo inicial. Este entonces se llama, estamos yendo a buscar el nodo de la posición post.
¿correcto? ¿Y qué me mandan para esta búsqueda? Me van a mandar un nodo de doble enlace que por costumbre nosotros le llamamos Q. Y me van a mandar la posición que estoy queriendo acceder, ¿ya? Entonces, mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? Debería ser un nodo de doble enlace. Este es el nodo que tengo que responderte, ¿de acuerdo? Entonces, este es el nodo. Preguntamos, ¿sí? ¿De qué va a depender si he terminado de buscar o no? De si nosotros hemos encontrado la posición 0. Si pose 0, entonces el nodo que estoy buscando resulta que es este nodo Q. Dejo de buscar, ¿correcto? Pero si me dice que no es pos 0, entonces tengo que seguir buscando. ¿Dónde voy a seguir buscando? Hacia adelante. Entonces, el resultado de buscar ese nodo en la posición va a ser el resultado de pedirle esto, ¿cierto? Que vaya a seguir buscando, pero ¿dónde quiero ahora que empiece la búsqueda? En el sucesor de Q, avanzando. Y el hecho de que hemos pisado un nodo lo descontamos a la posición absoluta que estamos buscando, ¿ya? No va a compilar aún esto, me parece, porque sí, no le hemos enseñado, ¿no? Entonces venimos acá y le digo allá, parece que todo nodo ahí sí, tienes razón. Debería ser set. Exacto, tienes razón. Estos dos son set. ¿Sí? Ok, no le hemos enseñado al nodo de doble enlace, a decir su dato. ¿Ya? Entonces le enseñaré. Dice, todo nodo, si me permite obtener su anterior y su sucesor, tal vez probablemente me va a pedir obtener su dato, ¿no ven? Es lo más razonable. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería dejarle? Dar su dato. Pero también por otro lado, dice, es posible que si me permites establecer el antecesor y el sucesor, es posible que también me permitas establecer el dato, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mandar el dato? Y básicamente nosotros vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Esta estructura nodal de doble enlace, fíjense, es sumamente sencilla, ¿ya? Su misión es básicamente almacenar los datos como una trilogía, ¿no es cierto? Es un trío de datos, es una terna, ¿ya? ¿Y qué te permite? Accesarlos de manera individual y setearlos de manera individual también. Ahora sí, vengamos acá, compilaremos y ya está sin errores de sintaxis. Nos venimos por aquí y le decimos, a ver, ejecutaremos y toditos están adentro. ¿De acuerdo? Ya sabe comportarse este objeto lista circular de doble enlace de manera interesante. Bien, a ver, ¿qué más me han pedido que hagamos? Si hemos hecho la longitud y el eliminar. Haremos el acceder y el reemplazar. ¿Ya? El acceder a la posición pos. Bien, nos vendremos aquí y dice, iremos a acceder a la posición pos. ¿Ya? Le haremos métodos de prueba. ¿Ya? A ver, vamos a hacer aquí. Nos vamos a copiar esto. Este es de acceder, ¿no? Acceder. A ver, si le ponemos link igual 0, lista longitud. Insertamos hola, mundo. ¿Sí? Entonces, a ver, si le pedimos en este instante de tiempo a la lista acceder, fíjense, al elemento de la posición 0, ¿qué me debería responder? Siempre el primer elemento vive en la posición 0, ¿ya? ¿Qué debería responderme? Estoy acá, ¿no?
¿Qué debería responderme? Si a la lista le pido acceder al elemento de la posición 0. Hola, ¿de acuerdo? Ok, entonces debería ser equivalente, y esto van a tener harto cuidado, ¿ya? A la cadena, hola, ¿de acuerdo? Eso. Pero si yo le digo, a ver, si yo le digo accederemos a la posición 1, ¿qué me debería responder? Mundo, ¿no ve? Mundo. ¿Ya? Si le digo eliminar de la 0, y ahora le pregunto, ¿de acuerdo? Si aquí yo le pregunto esto, ¿qué me debería devolver? ¿Qué me debería devolver? Mundo, correcto. ¿Cierto? Van a tener cuidado, o sea, no se queda el nodo. Ya el nodo, chao, ya no hay. O sea, ¿qué hace? Hace un corrimiento de los datos. Entonces, el dato que vivía en la posición 1 pasa a vivir en la posición 0, ¿correcto? Hace un corrimiento. En este instante de tiempo, yo le digo, lista acceder, por ejemplo, al elemento de la posición 0, me debería decir no existe, ¿correcto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, hagamos el escenario de prueba para el reemplazar, me han dicho, ¿no? Reemplazar. Reemplazar se llama. A ver. Reemplazar, sí. Post y dato habíamos sabido mandar, ¿ya? Este sería el reemplazar. Todo igualito. A ver, nos vamos a venir aquí, fuera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a la lista nosotros le vamos a insertarle dos datos, ¿de acuerdo? Le vamos a insertar hola, bueno, en realidad 3. Ahí, hola, mundo. Así, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, en la lista, fíjense a la lista, le voy a pedir reemplazar el elemento, ¿cómo era? Que le teníamos que mandar primero, reemplazar la posición y el dato, ¿no? Queremos en la posición 0 reemplazarle con hi, ¿de acuerdo? No debería tener problemas. Pero si yo le pido, por ejemplo, reemplazar, ¿ya? El dato de la posición 5 con lindo, ¿debería reemplazármelo? No, ¿verdad? Porque el dato 5 no existe y no por eso lo va a crear. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, en este instante de tiempo yo le pido acceder al elemento de la posición 0, ¿qué me debería devolver? Hi,
¿correcto? Entonces, new string, y esto debería devolverme hi, ¿ya? Esto es un acierto, siempre y cuando los dos sean iguales, ¿ya? Listo, vamos a agarrar estos dos escenarios de prueba y los vamos a llevar donde una lista circular de doble enlace y vamos a adaptar, ¿de acuerdo? Porque en la lista circular de doble enlace hay algunas ocasiones que no necesariamente funciona igual que en la lista de simple enlace. A ver, nunca jamás olvidarnos, esta es una lista circular doble enlace, esta es lista circular doble enlace. Muy bien. Ahora analizaremos. Si le decimos sola, su longitud es 1. Si le decimos mundo, su longitud es 2. Si le pido acceder a la 0, su resultado es sola. Si le pido acceder al 1, su resultado es mundo, ¿cierto? Si eliminamos el 0 y le pido acceder al 0, su resultado es mundo. ¿Y qué pasa si nosotros aquí, a ver, aquí le digo, quiero acceder al elemento de la posición 10, ¿qué debería devolver? No, el hola ya no existe. Mundo, ¿correcto? Ahora, si eliminamos, por ejemplo, el dato 0, entonces ahí sí realmente esto es nulo, ¿ya? Esa es la diferencia, pero si hacemos esto en una lista de simple enlace, a ver, vamos a chequear, cambiaremos esto acá, por ejemplo, si yo le pido en este instante de tiempo, eso también es diferente, ¿ya? Si yo le pido a la lista de simple enlace acceder al elemento 10, ¿qué me debería decir? No existe, porque es de una sola pasada. En cambio, el otro me da la sensibilidad de infinito. ¿Ya? ¿Entendido? Ok, nos venimos nuevamente acá. Hasta ahí. Cambiamos este circular doble enlace. Cambiamos este circular doble enlace. Hola, mundo cruel. Si le reemplazamos al 0 es hi. ¿Cierto? Si le reemplazo al 5 es lindo. ¿No ve? Ahora, si yo le pido el 0, eso me va a decir... Ay, eso estaba bien. Pero si yo le pido el 5, ¿qué me va a responder? Si yo le pido el 5, ¿qué me responde? Cruel, correcto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con la estructura de datos, ¿no? Y yo lo puedo reemplazar también. Ahora fíjense, yo puedo reemplazar. No, no me va a responder cruel. ¿Qué me va a responder? No me va a responder cruel, me va a responder lindo. ¿Cierto? ¿Ya? Porque aquí hemos reemplazado, fíjense. El 5 se va a reemplazar con lindo. ¿Ya? Esa es la forma de, entonces, proceder de esta estructura. Fíjense, leves diferencias con una estructura de simple enlace. Muy leves, ¿ya? Pero muy importantes también, que me permiten entender un poco la diferencia. ¿Ya? Ok, compilamos esto entonces. Esto debería estar libre de errores. Y nos ponemos a hacer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Era primero el acceder, ¿correcto? Entonces, siempre, ¿ya? Siempre hay que pensar primero, chicos, en dibujito, eso. El dibujito les puede ayudar bastante cuando no tienes demasiada experiencia. Te va a ayudar muchísimo. Y lo que tienes que aprender es llevar el dibujito a una forma escrita. Eso te va a ayudar bastante para que en el futuro, si es que quieres hacer otra estructura de datos, tú puedas esquematizar tu idea de estructura a través de una gráfica y deberías tener la capacidad de trasladarlo a una forma descriptiva. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya?
Entonces, ¿qué habíamos dicho? Acceder, ¿no es cierto? Vamos a ver si la estructura está vacía. Esto es cuando ini es así y sig es así. Y cuando está no vacía. ¿Ya? ¿Pueden ver bien este color o quieren que cambie? ¿Se ve bien? Mejor cambia a negro. Ya. Rojo o negro, ¿no? Es mejor. ¿Sí? ¿Rojo? Ok, un rojo le vamos a poner. Ya. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Acceder, ¿no es cierto? ¿Y qué me van a dar como dato de entrada? La posición. Obviamente, si es que la lista está vacía, no hay nada que acceder, ¿no es cierto? ¿Y este qué me va a generar? Me va a generar un dato de respuesta. ¿Ya? En el caso de que esté no vacía, entonces fíjense, aquí mi posición va a ser la que determine. Le pregunto, ¿será que el elemento que estoy queriendo acceder es el elemento de la posición 0? Entonces, si me dice que sí, ¿cuál es el elemento que tengo que acceder? El ini, ¿ya? Pero si me dice que no, entonces no hay problema, le digo. ¿Dónde tengo que ir a acceder? En la siguiente lista. Y le voy a decir, en la siguiente lista, en sí, acceder, ¿a qué posición? A la posición -1. Fíjense, este es bien similar al eliminar. ¿Cuál es la diferencia? Que no eliminamos, nada más. ¿Ya? Siguiente proceso. ¿Cuál era el siguiente proceso? Me pedían reemplazar, ¿correcto? Entonces, reemplazar, dice, que teníamos como datos de entrada la posición y el dato. ¿No ven? Entonces, nuevamente, si la estructura está vacía, fíjense, aquí hacemos nada, porque ni datos hay, entonces, ¿qué cosa que es que reemplace? Pero si es que la estructura está no vacía, quiere decir que fisonómicamente es algo así, ¿cierto? Así. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la pos. Yo le pregunto, ¿será que la pos es 0? Si me dice que sí, entonces estoy queriendo reemplazar este dato. Entonces hago caso nomás, no me puedo oponer y le digo, ¿quién es ahora el ini de esta lista? Es este dato. Pero si me dice que no, fíjense, entonces probablemente la posición se encuentra en esta siguiente lista. Entonces mi proceso va a ser equivalente a ir a reemplazar, fíjense, el elemento de la posición pos -1 con el dato en donde, en la siguiente lista. Y ya está, ese sería mi procedimiento. ¿Ya? Sumamente sencillo en términos de estructura de datos, lista de simple enlace. Ya las listas de simple enlace son hermosas porque son recursivas directas. ¿Ya? Por eso es sumamente sencillo hacer las cosas. En cambio, en estas otras estructuras nodales, tienes que hacer uso de tu estructura nodal para hacer las cosas. ¿Ya? Si está vacía, quiere decir que su ini es así. Y si está no vacía, quiere decir que su ini está apuntando a un nodo que es así, así, chin, 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 así, sas, 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 ¿de acuerdo? Ahí y sas. ¿Ya? Algo así. Ok. ¿Qué queremos? Dice, acceder al elemento de la posición pos. ¿Y qué te voy a devolver? Te voy a devolver un T. Acá está sencillo, ¿correcto? No existe ni siquiera posición, entonces no hay dato a responder, ¿no? Ese sería el acceder. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar ese nodo. Fíjense, le voy a decir que Q es ir a buscar el nodo de la posición pos. ¿A partir de qué posición? De aquí, de I. Y fíjense que este caminante ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo hemos hecho? Para eliminar. Y listo, ya está. Mi resultado, ¿quién va a ser? Va a ser el dato de Q. ¿Ya? Ese es mi resultado. Ya está. Hecho, facilito. Ya no tengo que volver a hacer ese caminante. ¿Correcto? El otro proceso que me dice, reemplazar. ¿Ya? Y para eso, ¿qué me envías? Me envías pos y me envías el dato, ¿no?
Entonces, ini sería así cuando está vacía. Y si es que estuviera no vacía, sería algo así. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Entendido? Ok, entonces, venimos acá y le digo, si quiero reemplazar el elemento de la posición post con el dato y mi lista está vacía, bueno, igual que en la lista de simple enlace, hacemos nada. Pero si no, tengo que ir a buscar el nodo de la posésima posición, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo mismo, le digo Q, va a ser el resultado de ir a buscar el nodo de la posición post. ¿Y dónde empieza mi búsqueda? En ini, ¿cierto? ¿Y qué posición voy a ir a buscar? Post. ¿Correcto? Y este Q siempre va a haber, ¿no ve? Una vez que tenemos eso, entonces a este Q le vamos a decir el dato. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a cambiar. Le voy a decir el dato de Q. Le vamos a poner el dato. Y listo, ya está. ¿De acuerdo? Eso básicamente es. ¿Entendido? Fíjense, este buscador que yo tengo aquí es el mismo buscador que este. Es el mismo buscador que hemos usado para el eliminar. Entonces, cualquier operación que tenga que ver con post, este buscador me es útil. ¿De acuerdo? Por esa razón me interesa tener esos buscadores en procesos aparte. Porque probablemente en más de una ocasión yo voy a querer acceder a los datos de la estructura por posición, ¿no? En más de una ocasión. ¿De acuerdo? Ok, nos pondremos entonces a programar. Y nos venimos acá a programar. Entonces cerramos estas pantallas un ratito. Esta la cerramos. Nos venimos aquí, que está la lista de simple enlace. Creo que no está abierta mi lista de simple enlace. Ahora sí. Ya está. Esta es la lista de simple enlace. Nos venimos al acceder. Mi promesa de respuesta es el dato que quiero acceder. ¿Correcto? Este es el dato. ¿Ya? Recibo como dato de entrada post, ¿no es cierto? Entonces, siempre ya hay que preguntar, ¿será que la estructura está vacía? Si me dice que sí, hacemos esto. Si me dice que no, hacemos este otro. ¿Ya? Si es que está vacía, entonces el dato a acceder resulta que no existe. Pero si está no vacía, tenemos que preguntar, ¿cierto? ¿Será que la posición es 0? Si me dice que la posición es 0, fíjense, entonces mi promesa de resultado es sencilla. El dato va a ser in, ¿correcto? Caso contrario, el C va a ser ¿qué cosa? El dato va a ser el resultado de pedirle a la siguiente lista acceder al elemento de la posición post -1. Voy a quitar estas llaves, ¿de acuerdo? Para obviar espacio. Solamente cuando tenemos más de una instrucción es interesante tener la llavecita. Luego estamos bien. ¿Ya? Listo, compilaremos, veamos que no está jalando errores. Sí, tiene razón, el dato. Ahora sí, compilemos, muy bien. Dice, el reemplazar. El reemplazar dice que es así, ¿no es cierto? Si es vacía, hacemos nada. Entonces, ¿qué me conviene preguntar? Si no es vacía, ¿cierto? Si no es vacía, vamos a hacer algo. ¿Qué preguntamos? ¿Será que la post es 0? Pregunto. Si me dice que sí, entonces mi ini debería cambiar con el dato que me están mandando. Si me dicen que no, entonces dice
mi proceso se reduce a pedirle a mi siguiente lista a que intente reemplazar en sus filas al dato de la posición post -1 con el dato que tenemos como dato de entrada. ¿Correcto? Y listo. Compilamos. Bien, en este caso si está vacía, este también podemos sacarlo, ya, porque solamente tenemos una instrucción. Y ahí está. ¿Cierto? Veamos nuestros casos de prueba. Probamos y dice, veamos, toditos adentro. Ya estamos bien. Nos venimos a la lista circular de doble enlace. Cambiamos de pizarra y veamos. Dice lista circular de doble enlace. Nos venimos acá. ¿Y qué es lo que me piden? Dice, me piden insertar, eliminar, acceder. ¿Correcto? Este se compromete a devolverme un dato de la posición post. ¿Ya? Siempre, ¿no? Siempre es vacía. Si es que es vacía, hacemos esto. Caso contrario, hacemos esta otra cosa. Si es vacía, entonces el dato no existe. Pero si es no vacía, tenemos que hacer dos cosas. Entonces, me conviene nomás acá tener llaves. ¿Correcto? Dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir Q. Y Q dice que es el resultado de ir a buscar la posición post a partir de INI. ¿Qué posición? La posición post. Y resulta que el dato que nosotros queremos acceder es el dato que se encuentra en el nodo Q. ¿Ya? ¿Qué es Q? Q es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. Compilemos el dato, así me falta acá punto y coma. Null, no syntax error, ¿de acuerdo? Este proceso, fíjense, estamos volviendo a usar, ¿ya? Este es el que camina. Y el reemplazar, ¿de acuerdo? El reemplazar es sumamente sencillo también y similar al de la lista de simple enlace. ¿Qué me conviene preguntar? ¿Será que no es vacía? Le pregunto. Si me dice que no, tengo que hacer dos cosas, ¿correcto? Q va a ser el resultado de ir a buscar el nodo de la posición post, dado que empezamos mi búsqueda en INI, ¿cierto? Y luego le digo, en la parte del dato de Q, vamos a cambiar su dato. Y listo, ya está. ¿Qué es Q? Es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. Ese es Q. Compilamos, no syntax error. Venimos por acá. Cosas. Es all adentro. ¿Estamos de acuerdo? Así se implementa. Ya, entonces su práctica de este parcial, yo creo que va a ser completar este paquete. Se los voy a ir poniendo en BPLs para que vayan subiendo. ¿De acuerdo? Entonces, sus listas tienen que ir subiendo poco a poco y tiene que comportarse de alguna manera de forma correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Esto se lo subo en este momento. Se los voy a subir este paquete para que lo complete. ¿Alguna consulta? Ok, no habiendo consultas, entonces nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves.